Jornada de leyendas cervantinas este sábado 20 de junio, y después de la experiencia de ayer, la ruta del Quijote, las leyendas del siglo XIX, la maravillosa experiencia que hemos tenido esta mañana en el Toboso con Luis Gómez Gallego, sobre las leyendas de Dulcinea, y la visita in situ a la casa museo, que ojalá, pues todos los que hemos estado en la visita, tendremos que ayudar a difundir ese proyecto de la asociación, ¿verdad?, en defensa de la casa de Dulcinea, y que esto es patrimonio de España, hay que decirlo, y no puede estar así, no puede seguir en esas condiciones que hoy está. Y fijaos, los que habéis asistido a la visita, todos los grupos que nos hemos visto, que nos hemos cruzado con diferentes grupos de personas que venían desde distintos puntos de España. Bueno, pues de vuelta aquí a la Casa Acuña, la charla que tenemos ahora prevista, que estaba en el programa, es muy interesante. La argamasilla de Cervantes, a cargo del profesor Juan Carlos Rodríguez Salinero, historiador, arqueólogo, también guía profesional, ¿verdad? Que, está muy documentado sobre la argamasilla, que ya anunciamos ayer, que la que Astrana Marín nos decía en su última biografía de Cervantes, que pudo conocer Miguel de Cervantes en sus viajes. El profesor Rodríguez Salinero ya defendió esta ponencia, esta charla en el 1999, fue Congreso Internacional Infantes, ¿no? Villanueva de los Infantes, ¿no? Sí, fui Sí. Y está publicada a territorio comanche. Sí, y está publicada en internet su estudio, y lo podéis consultar, que aparte de la charla, pues está a disposición vuestra. Pues nada, ni sin más preámbulos, os voy a dejar con Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias José Ramón, a Francisco Javier Escudero, que fue el primero que se puso en contacto conmigo, Ayuntamiento, el que me hayáis invitado a charlar un ratito sobre este tema. Tema que siempre levanta controversia, que unos no lo quieren mover, los de Alba, y otros no lo mueven lo suficiente, los de Calatrava. Pero esto no es una investigación ni unos comentarios que tengan que ver con archivística, con documentación pormenorizada, porque no va de eso. Va de pura lógica y sentido común. Quiero decir, aún no he empezado la charla, pero como preámbulo, en la leyenda negra contra España, la pongo siempre como ejemplo, durante 200 años, después de la desmembración del imperio en América, del imperio español, los ingleses se han encargado de enseñar al resto del mundo cómo tenía que contarse la historia. Y esa leyenda negra la hemos asumido como cierta, lo sea o no lo sea. Bien por cuestiones ideológicas, bien por simple ignorancia y no investigar, o bien porque cuando desde pequeñito te han enseñado una cosa y tú has aprendido que eso es así, que luego te venga alguien y te diga lo contrario, ya no lo asumes. Pues con esto pasa algo parecido. Decía don Blas de Lezo, uno de los mejores almirantes de España en el siglo XVIII, que un país no se pierde cuando es atacado por sus enemigos, sino cuando no es defendido por los que lo aman. Voy a hacer un pequeño contexto histórico de una introducción. Empezaré con Miguel de Cervantes, luego miré a Argamasilla, para luego ya centrarnos en lo que quiero enseñar. Así que voy a contextualizarlos a Miguel de Cervantes y Argamasilla, la de Calatrava, en el momento en que ocurren los hechos. Miguel de Cervantes tiene un periodo de vida entre 1547 y 1616.
Su etapa de juventud está marcada sobre todo por su actividad militar, en algunos conflictos bélicos de los más importantes de ese periodo, como la Guerra de las Alpujarras entre el 68 y el 71 de 1500, expediciones por el Mediterráneo contra la piratería entre el 72 y el 73 y sobre todo, por supuesto, la batalla de Lepanto en el 71, donde quedaría tullido de su brazo y mano izquierda y por ello conocido después como el Manco de Lepanto. De regreso de esas expediciones por el Mediterráneo es capturado y llevado a Argel, como sabemos, entre 1575 y 1580, donde intenta huir hasta 4 veces, siendo ya una de las últimas, en la quinta ya fue rescatado y pagado lo que pedían por él. Por último, participó en las campañas de Portugal y las Azores entre 1581 y 1583, participando en la batalla de la isla Terceira en Azores, bajo las órdenes, en este caso, del Marqués de Santa Cruz, y estuvo bajo las órdenes del Marqués de Santa Cruz y de Juan de Austria en Lepanto. Y no sabemos si del Duque de Alba en Flandes, aunque esa parte, como no la tengo clara, como si lo hubiera hecho. Después de su cautiverio en Argel, tomó el apellido de Saavedra para afirmar literariamente que es la castellanización de la palabra arábigo o magrebí Saavedra, con 2 as al final, que se traduce como brazo tullido o manco, y que él lo adopta en España para firmar sus obras con posterioridad, según nos cuenta la historiadora Luz López Veralt, pues su apellido materno es Cortinas. Don Miguel estaba muy orgulloso de su servicio militar y de haber participado en la batalla de Lepanto, calificándola como la más alta ocasión que vieron los siglos. Cervantes es un personaje de su época, en pleno siglo de oro español. Sus dificultades económicas marcaron su vida itinerante, que le hicieron tomar diversos oficios para poder subsistir, y por ello, entre otros, fue soldado, recaudador de impuestos, pero sobre todo escritor. Ser escritor era como una doble función, mientras era cualquier otra cosa. Deseaba hacer las Américas para mejorar su economía, pues sus bajas rentas marcaban su existencia vital y literaria, pero no lo consiguió. En 1587 trabaja en Andalucía como comisario de provisiones de la Felicísima Armada. Trabajaba en Andalucía, no en Murcia, no en Galicia, no donde queráis, en Andalucía y concretamente en Sevilla. En 1594 pasa a ser recaudador de impuestos para cubrir las guerras de la corona en la misma zona. Y ya es entre 1605 y 1615 que publica la primera y la segunda parte de la obra que le encumbró, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es decir, para cuando escribe el Quijote ha pasado todo ese periplo vital que le marca y que le hace saber, conocer lugares y gentes en unas zonas concretas que es donde él trabajaba, no en otras. Quiero que entendáis una cosa. Desde el punto de vista de hoy, es muy fácil ver que en un mapa topográfico, en un mapa de España, la provincia de Ciudad Real, pues Argamasilla de Alba no está tan lejos del Camino Real de la Plata. A ver, en 1500, como si es 1600, me da lo mismo, hablamos de cientos de leguas. Hablamos de caminos tortuosos, que los caminos reales, se llamaban reales porque eran más anchos de lo normal y permitían el trasiego de 2 carretas, igual que las cañadas reales, que era para los rebaños, pero eran caminos mucho más anchos. Ya era dificultoso ir por ellos, pues por las inclemencias, agujeros, baches, barro, piedras, 1000 cosas. Imaginaros un camino secundario o terciario para desviarte de tu rumbo. Materialmente imposible. El reconocimiento literario le llegó con posterioridad a su muerte, ya que murió en relativa pobreza, dándole después el apelativo del príncipe de los ingenios. Todo este breve resumen de parte de su vida, difícil a más de las veces, está enfocado en hacernos ver el conocimiento real y psicológico que Cervantes tenía de los hombres, de sus miserias y virtudes, y de cómo era la sociedad en la que le tocó vivir, y que luego plasmó magistralmente en sus obras, sobre todo en su Quijote. Esa psicología previa de cómo era Cervantes es imprescindible para luego saber cómo escribe y por qué escribe lo que escribe. Ahora os voy a poner el contexto histórico de Argamasilla de Calatrava. La Argamasilla
siempre recalcaré la Argamasilla, sin más. Población que hunde sus raíces cristianas en el siglo XII, sobre todo con la llegada de los caballeros de la recién fundada Orden Militar de Calatrava en 1158, ya que es uno de los primeros 13 pueblos con mercado, estando la frontera en ese momento en Sierra Morena, y antes de la derrota de la Batalla de Alarcos en 1195, y que supuso nuevamente la pérdida de todo el territorio, volviendo la frontera a los Montes de Toledo. Se consolida definitivamente el asentamiento después de la victoria de la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Cuando digo se consolida el asentamiento, me refiero al cristiano, porque ocupación ha tenido siempre. Musulmana la había una alquería pequeña que ahora lo vamos a ver. Hablo del cristiano. Como he dicho, asentamiento por otro lado ininterrumpido desde la ocupación íbera, romana, visigoda y musulmana, siendo una pequeña alquería musulmana al cobijo del río Tirteafuera que pasa por la localidad cuando llega la Orden Militar de Calatrava. Esto es muy significativo para observar el conocimiento que de la población y su nombre se tenía en la comarca y en la región. Argamasilla, sin apellido de Calatrava, pues no era necesario distinguirla de otra, sobre todo en el siglo XVI, y con el la delante, pues era común añadir el artículo la si terminaba el nombre en a. Con lo cual, el nombre con el que era conocida en la época en que Cervantes subía y bajaba por el Camino Real de la Plata de Sevilla a Madrid era la Argamasilla, sin apellido. El Camino Real de la Plata, que nada tiene que ver con la Vía de la Plata de época romana y que unía Emérita Augusta, Mérida, con Legio, León, como decía, el Camino Real de la Plata era el nombre dado al Camino Real que unía Sevilla con Toledo. Primero Córdoba-Toledo, luego Sevilla-Toledo, Sevilla-Madrid y al final se amplía Cádiz-Madrid. Pero el mismo itinerario en línea recta. Camino usado sobre todo desde el descubrimiento de América para transportar los metales preciosos que llegaban hasta Sevilla de la España americana, de ahí de La Plata. Este camino es fundamental para hablar de la argamasilla con rigor y fundamento, en defensa de esta argamasilla, como a la que Cervantes se refiere en su Quijote. En la época en que don Miguel es comisario de provisiones para la felicísima Armada, ya vale de decir Armada Invencible, felicísima Armada, Armada Invencible es la puya que los ingleses nos ponen. Y lo repetimos como algo. Y después recaudador de impuestos, este es el camino que usa para ir de Sevilla a Toledo y Madrid, cargado de dinero y que une en línea recta ambos puntos sin desviarse a otras zonas y exponer así la apreciada mercancía que llevaba, y más en una época cargada de salteadores de caminos. ¿Por qué es tan importante este camino para el transcurrir de la defensa de la Argamasilla? Porque este camino pasa muy cerca de Argamasilla de Calatrava, de la Argamasilla, y a su vez muy lejos de la de Alba. Y recalco los muy, porque ahora cuando os ponga los mapas lo vais a ver. El conocimiento de este camino real y no otro es el que le permite situar parajes, poblaciones y ventas con absoluto rigor geográfico, no solo en el Quijote, sino en otras obras, que no sería posible si no conociese a la perfección dicho camino, el cual transitaba con frecuencia por razones obvias. Y ahora os pregunto, ¿os parece razonable que pasase por Argamasilla de Calatrava porque es la que estaba en su trasiego recaudador y que cuando se refiere a una argamasilla sea la otra, que quedaba lejos de su cometido y ni siquiera era conocida como Argamasilla? Esa es la pregunta que no pueden contestar, en general nadie. Es en el siglo XVI, seguimos con Argamasilla de Calatrava, es en el siglo XVI cuando se produce un crecimiento exponencial en Argamasilla, cuadriplicando su población medieval, debido al auge de su horticultura heredada de su pasado musulmán, gracias a las norias próximas al río Tirteafuera que por la villa pasa, pero sobre todo a las manufacturas de telas y paños que en la villa se elaboraban y que atraen a mucha población, no solo de los pueblos cercanos, sino de otras muchas regiones. Manufacturas. Esta manufactura estamos hablando de puntillas, de blonda, de lo que se llamaban puñetas, que era la de los puños, ¿vale? Manufacturas de gran calidad que se vendían o directamente unas y otras a través de Almagro
a la villa y corte de Toledo primero y de Madrid después. Esas telas negras que llevan en la corte, sobre todo a partir de Felipe II, que lo hacen como moda oficial de seriedad, las hacen aquí. Y ese es el motivo por el que en el 16, de una población medieval pegada al río, se haga el doble de población de la que había en un solo siglo. ¿Es esto importante? Muchísimo. Cuando Cervantes es recaudador, la Argamasilla, está en su esplendor poblacional y de desarrollo en su comarca, lo cual no deja duda que era muy conocida, y situarla como un punto de estancia o pernocta, llegado el caso, pues estaba en el mismo camino real que don Miguel transitaba, sería muy lógico y normal, porque no estamos hablando de un pueblecito de mala muerte. Y si esta estancia era por motivos penales, tenía la Argamasilla dos instituciones en las que alguien podía estar preso, dependiendo de si era una pena de dinero o espiritual. Tenía un ayuntamiento que tenía calabozo oficial y tenía distintas casas palacio de miembros de la Inquisición para, según el caso, del tipo de pena que fuera, en donde tanto en uno como en otro lugar podía albergar a un reo dependiendo del motivo de su reclusión. Y recordemos, y esto es muy importante y a la gente se le olvida, que don Miguel era un reo de la administración del rey. Es decir, no era un recluso cualquiera. No podía estar preso, aunque fuera temporalmente, en cualquier lugar, como una cueva. Es impensable para el siglo XVI. Hay que distinguir entre lo literario y lo real. Ponme la primera imagen, la siguiente. A ver si la puedes hacer, está un poquito más pequeña. Aunque básicamente lo que me interesa simplemente es el inicio de la obra. El famoso inicio del Quijote en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que ahí lo tenéis, es un inicio italianizante, no se lo saca el de la manga, y que él conocía por su paso por Italia, de haber leído mucho a las gentes, empezando por Petrarca, antes de la batalla de Lepanto, y que usa para aplicar su idea de no dar en principio muestras de dónde se producen los hechos de su historia. En principio, eso lo recalco. Don Miguel no tiene una vida sencilla, como ya he dicho antes: soldado, esclavo, oficios mal pagados, recaudador, escritor sin éxito o sin excesivo éxito en vida, y todo esto le hizo ser realista, pragmático y muy crítico en sus obras. Crítico sobre todo con el amor platónico de la novela pastoril y de las obras de caballería. A tal punto de ironía llega que incluso ridiculiza el sobrenombre que elige para su caballero: Quijote. Quijote es el nombre que recibe el cubremuslo o muslera flexible de una armadura de finales del siglo XV, jugando así, por un lado, con el apellido Quijano y la parte menos noble de una armadura, para demostrar el amor por las novelas de caballería de su protagonista y el poco aprecio que Cervantes le tenía a las mismas. Y así hace las dos cosas a la vez. Juega con el apellido, pero le pone la peor parte de una... No la peor, pero la menos ostentosa. No es un yelmo, no es la coraza. Cervantes tiene mucho cuidado en no fijar nombres y lugares, sobre todo al inicio de la obra, para que todos se sientan protagonistas y nadie se atribuya patrias locales, mezclando lugares y nombres a propósito. Pero aquí viene el problema: su carestía económica y su prisa por publicar, ya que el Quijote es un conjunto de pequeñas novelas, es una novela de novelas, y las va publicando poco a poco, no publica el tomo completo, le hacen no tener tanto cuidado después. Ella evidencia lugares con exactitud, lugares que conocía muy bien por el oficio que tenía en esos momentos. Ponme la siguiente imagen. ¿Lo puedes subir un poquito? Porque lo que me interesa es justo la parte de abajo. No sé si los del fondo lo veis con las... Pero es donde en el final de la primera parte habla de los académicos. Sí. Bueno, mientras lo hacéis... Ahí está, los académicos, súbelo un poquito. Ahí. Los académicos de la Argamasilla.
Los académicos de la Argamasilla, lugar de la Mancha, en vida y muerte del valeroso Don Quijote de la Mancha, este es el párrafo clave del final de la primera parte del Quijote que le da protagonismo a la Argamasilla e indica que es el pueblo natal de Alonso Quijano, y aunque el término académicos se usa para ironizar y satirizar la incultura y el analfabetismo de la población, vamos, para reírse de ellos, también hace protagonista una villa concreta del origen del personaje literario, en este caso Argamasilla, y aunque su fin fuera uno, hay un nombre concreto. Entonces, llegados a este punto, ¿es Argamasilla de Calatrava la Argamasilla la del Quijote? Pues mira, o mirad, mejor dicho, en este momento, y llegados en este punto de la charla, tenemos en La Mancha dos Argamasillas, la de Calatrava y la de Alba, visto desde hoy. La de Calatrava siempre fue conocida por la Argamasilla, a secas, y así consta en las relaciones topográficas de Felipe II hechas entre 1575 y 1579, poco antes de su trabajo de recaudador por el Camino Real de la Plata. Aparece simplemente la Argamasilla. Pero además había dos motivos para ello. Uno, porque en el campo de Calatrava no hay otra y por tanto no era necesario distinguirla con apellido alguno. Y dos, porque la de Alba está en el campo de San Juan, no en el campo de Montiel, que a la gente eso se le olvida, y muy lejos del campo de Calatrava. Además está recién refundada, donde ahora se ubica en pleno siglo XVI, entre 1531 y 1535, pocas décadas antes de que Cervantes trabajara para la corona como recaudador, y siendo por ello conocida en todas partes vulgarmente como Lugar Nuevo, siendo la Casa de Alba la que sufraga los gastos de la nueva ubicación. Y con ese sobrenombre, Lugar Nuevo, es conocida y llamada en mapas geográficos de los siguientes siglos, apareciendo en descripciones geográficas de la provincia de Ciudad Real hasta el siglo XX con ese nombre, o en el folclore popular de la localidad, haciendo ostentación del sobrenombre, lo cual es un poco contradictorio desde un punto de vista cervantino y quijotesco, pues, perdónenme la expresión, es tirar piedras contra su tejado, que hagas hincapié en Lugar Nuevo y no en Argamasilla cuando lo que se supone que defiendes es Argamasilla. Así que, en la época en que don Miguel era recaudador y transitaba estas tierras, solo se conocía una Argamasilla, la de Calatrava, y más transitando el Camino Real de la Plata, antes de que me lo diga nadie. Sí, pero el nombre oficial es Argamasilla de Alba, ya. Hoy en día en un pueblo, estamos en el siglo XXI, se conoce antes a una persona por el mote que por el nombre. Es más, ni se sabe el nombre. El fulanito o la fulanita. Imaginaros en el 16, pueblo recién fundado y que en mapas históricos del propio siglo XVII, del XVIII, del XIX y hasta en el XX, aparece Lugar Nuevo. Si eso aparece reflejado en mapas que se copiaban, cierto, pero nadie rectificaba. Imaginaros en el popular de la gente cómo se conocía Argamasilla de Alba. ¿Por qué nombre, quiero decir? De hecho, en las mismas relaciones topográficas, la de Calatrava, como ya he dicho, aparece sin apellido, como la Argamasilla. Sin embargo, en esas relaciones, para la de Alba, tienen que apellidar de Alba, porque ya existía otra Argamasilla que no tenía apellido, que estaba al sur. Y la de Alba era conocida popularmente, como ya he dicho, como Lugar Nuevo hasta el siglo XX. Es decir, en las mismas relaciones, lo que para una es la Argamasilla, para otra ya tiene que poner de Alba. ¿Por qué distinguen esta y no las dos? Porque esta es la del arraigo, la de Calatrava. No era necesario distinguirla. Distingo la que es nueva, la que acaba de llegar. Ponme el siguiente. Aquí sí que me vas a tener que hacer un trabajo de ingeniería. Ah, no. Súbelo solo. Esta es la nomenclatura y tal como se encuentra. Este es el Camino Real de la Plata entre Sevilla y Toledo de 1575. Está en letra gótica y muy bien no se entiende, aunque sí veis que en los caminos reales se apunta más ventas que ciudades, por razones obvias. Porque tenías que llegar enseguida a descansar, la carreta, la mula, lentísimo, y hasta que llegas a una ciudad importante, por el camino te morías. De hecho, pasaban días. Entonces hay más apuntadas ventas que de propias ciudades. Ponme el siguiente, porque el siguiente ya lo he pasado. Súbelo un poco.
a ver si se pudiera ver desde el fondo, y agrándalo un pelín. Lo digo porque seguramente no lo veis bien. De Toledo a Córdoba va. Es el camino real más utilizado e importante de los siglos XVI y XVII. Mucho más que cualquier otro camino que hubiera en ese momento en España, que había muchos caminos reales, pero es que las riquezas de América llegaban por ese. Y estaban deseando que llegara a la corona, a la corte. Si había un camino que estaba vigilado y que realmente su cuidado era importante, era este. Era el más transitado y el que se usaba para transportar todo tipo de mercancías llegadas desde la España americana, pero sobre todo los metales, concretamente el quinto real, que era el impuesto que todos los reinos de la corona hispánica pagaban al rey, es decir, al Estado, y que era el 20% de lo extraído, en este caso de la España americana, y el 80% se quedaba en América. Eso de que nos han expoliado el oro, el 80% se quedaba allí. Este famoso camino pasaba y pasa muy cerca de la Argamasilla, concretamente a media legua. Aquí hay dos ventas, que ahora os voy a hacer hincapié en ellas: Almodóvar, Caracuel y en medio dos ventas. Hoy en día ese camino existe todavía en la parte de Calatrava y se conoce como Camino Real a secas. Viene desde el sur, atravesando el Valle de Alcudia, llega a Almodóvar del Campo y sigue en diagonal entre los términos de Argamasilla y Villamayor de Calatrava, continuando hacia el norte por Caracuel, Ciudad Real, Malagón, y ya toma camino a Orgaz y Toledo. Muy buenas, que no lo había visto. Estaba aquí, que venía. Me he sentado con mi compañero de clase. Pues bienvenidos y bien hallados. Este es el camino real que Cervantes utilizaba, y no otro, en su función de comisario de provisiones para la Felicísima Armada y después recaudador de impuestos de la corona. Era, por lo tanto, el camino más recto, rápido y seguro entre Sevilla y Madrid. Lo de seguro entre comillas siempre, porque los salteadores de caminos eran abundantes. ¿Conocía Cervantes otros caminos reales como el de Murcia a Madrid? Pues claro. De hecho, cuando viene del Mediterráneo y de su función militar y llega a Cartagena, para llegar a Madrid y a Toledo y a la zona manchega, tiene que usar ese camino. Pero a nadie le debe extrañar que el más conocido y transitado para él durante el tiempo previo a la realización del ingenioso Hidalgo era el de La Plata, y más por el cometido que tenía, dándole información exacta de lugares, parajes, villas, hechos y paisanos por donde pasaba este camino real. Este, y no otro, es el motivo principal por el que don Miguel conocía perfectamente el Valle de Alcudia y su entorno, y a su vez conocía muy bien el valle del río Tirteafuera, siendo esto solo posible por un completo conocimiento de la Argamasilla de Calatrava y sus alrededores, gracias justamente al Camino Real de La Plata. Ponme la siguiente imagen. Aquí sí que me tienes que bajar. O sea, o sube, mejor dicho. Sube. No, sube, que me he equivocado yo antes. Párate ahí, perfecto. Mirad. ¿Veis la línea verde? Eso es el Camino Real de La Plata en un topográfico de hoy. Que incluso buena parte de la Nacional 420 va sobre él. Viene del Valle de Alcudia. Aquí está Almodóvar del Campo. Eso que ahí no se ve, que está ilegible, porque al aumentarlo, en fin, eso es Tirteafuera, población, pedanía de Almodóvar del Campo. Aquí está Argamasilla de Calatrava, mirad la distancia. Y aquí está Venta Torres y Venta de Per Abad, aquí, en la confluencia con Caracuel. Y me refiero a ellas. Saliendo de Argamasilla por el Camino Real hacia el norte, encuentras dos ventas cervantinas que bien pudo usar nuestro protagonista en cualquiera de las idas y venidas por dicho camino. Por cierto, las ventas de la época son todas muy similares. Es como las gasolineras y restaurantes de hoy. Quiero decir, eran similares para acoger gente. Estaban un día o 2 días, uno normalmente, y hacían camino. Todas tenían la misma distribución física. ¿Por qué digo esto? Porque me he acordado viniendo de Puerto Lápice. No lo he puesto aquí, pero me acordaba viniendo, cuando he visto Puerto Lápice indicado en muchos sitios para poder llegar hasta aquí, que Puerto Lápice es famoso por su venta.
Y es famoso por su venta porque ubicamos a Argamasilla de Alba como centro y que la salida es a esa venta. Pero aquí que tenemos dos. Y nadie las conoce, ni las nombra. Si aquella Argamasilla no es la de Puerto Lápice, con todos los respetos, es una venta muy bonita y muy bien acondicionada, pero vive de rentas de cosas que no existen. Ventatorres, en el Camino Real de La Plata, a menos de una legua de Argamasilla, de la cual por desgracia solo quedan los restos arqueológicos, porque cuando hice la carta arqueológica de Argamasilla, mire eso, ahí hasta hay cerámica rota del 16 y del 17, del 18, pero solamente quedan los restos arqueológicos, está arrasada. Pero la siguiente, la venta de Perabad, también en el Camino Real, a unas 2 leguas aproximadamente cerca de la laguna de Caracuel, está en perfecto estado y en uso. Está en uso por una familia que la tiene en uso ganadero, pero en uso. Buena parte de las aventuras de Don Quijote transcurren en la mitad sur de Ciudad Real, sobre todo en la primera parte, Sierra Morena, Valle de Alcudia, el Valle del Río Tirteafuera, es todo esto. Esto de azul es el Tirteafuera, que pasa por Argamasilla, da nombre al río, y por la población, que le da nombre a la población. Es afluente directo del Guadiana, es afluente directo. Y en aquella época, quiero pensar, con más fluidez de lluvias, con más cantidad de lluvias, que no estaría tan seco como está ahora. El Valle del Río Tirteafuera y, por supuesto, el campo de Calatrava. Gracias al uso y conocimiento, me reitero, pero quiero dejarlo tan claro que prefiero ser pesado, del Camino Real de La Plata y su entorno, porque es que el camino pasa justo por él. Con lo cual es que no hay una opción de que se lo esté inventando. Siendo absurdamente esta zona la gran olvidada, pese a ser la protagonista en la vida y en la obra de Cervantes, sobre todo en su inmortal Quijote. Vamos a referirnos al Valle de Alcudia. El Camino Real de La Plata, el Valle de Alcudia, es desde Almodóvar del Campo para abajo, ¿vale? Y el Camino Real lo atraviesa, sería toda esta zona y todo esto de aquí, hasta Sierra Morena, que estaría por aquí. El Camino Real de La Plata atraviesa entre Córdoba y Argamasilla de Calatrava el Valle de Alcudia, famoso por ser zona de pasto de los rebaños de ovejas que, gracias a la mesta, desde el norte de la península venían a pastar en invierno y regresaban en verano. Este conocimiento que Cervantes tenía del Valle de Alcudia, por atravesarlo con frecuencia, le hace saber y conocer la gran cantidad de rebaños de ovejas que allí había, y por ello situó una de sus aventuras más conocidas muy próximo a la Argamasilla, la descomunal batalla entre Don Quijote y el rebaño de ovejas y carneros, ya que una de esas cañadas reales, la Cañada Real Soriana, pasa por la misma Argamasilla. No solamente tenemos que la Cañada Real de el Camino Real de La Plata pasa muy próximo, sino que por la propia Argamasilla, por aquí, viene una Cañada Real Soriana. Se van juntando las pistas. Pasas por el Camino Real, conoces Argamasilla, no podemos demostrar que pernoctó o no, aunque solo fuera un día, pero la Cañada Real Soriana pasa por la propia Argamasilla. Hay un río que se llama Tirteafuera que da nombre a uno de los personajes de nuestra historia, de nuestro protagonista. En mi pueblo a esto le llaman blanco y en botella. Continúo. Y sin embargo, por la de Alba, ni se llega ni se pasa para ir al Valle de Alcudia. Ábreme un poquito, porque allí tenemos Argamasilla de Alba. Baja la imagen. Un poquito más. ¿Puedes? Ahí. Perdón, subir, quería decir, me he equivocado. Para mí era bajar, pero tú subir. Ahí. Bueno, ahí la tenéis. ¿Veis la distancia que hay del Camino Real a Argamasilla de Alba? Eso trasladarlo al siglo XVI con carretas y con que los caminos en dirección horizontal eran horribles, no, lo siguiente. Y él, cargado de metales preciosos, siendo recaudador, se va a ir a Argamasilla de Alba para luego ir a Toledo. No sé cómo lo veis, pero... En fin. Este conocimiento del Valle de Alcudia no lo demuestra Cervantes solo en el Quijote, sino también en otras obras como las novelas ejemplares, nombrando a ventas como la de la Inés, que en el Camino Real está, que está por aquí muy cerca.
Luego me acordé, no lo tenía pensado escribir, pero se me fue, y luego me acordé. Los famosos galeotes. Los galeotes son presos de los que ya, en fin, no se puede hacer carrera de ellos. Hoy no se, como dirían, hoy no se podían ya reinsertar en la sociedad. Y eran carne de cañón de galeras, sobre todo para el Mediterráneo. Cuando no estaban en galeras, porque no había conflicto o porque no era necesario, o estaban los cupos cubiertos de galeotes, ¿dónde iban? A las minas de Almadén. Sí o sí. Todos. Si Don Quijote versus Cervantes se encuentra a unos galeotes que van en una dirección concreta y él los intenta, no es que los ataque, intenta salvarlos, en fin. Si tú te encuentras galeotes, ¿en qué zona geográfica estás? ¿O estás en el de cerca de Alba, en Tomilloso, en Criptana? No, estás allá abajo. Y si no en las minas, iban camino de... Cervantes tenía un gran conocimiento de esta palabra, tirte afuera. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, en fin, no me extenderé. Cervantes tenía un gran conocimiento de la palabra tirte afuera, palabra que para muchos, de hecho, de la época más medieval, es tírate afuera, que se contrae a tirte afuera. Cervantes tenía un gran conocimiento de esta palabra, abarcando en ella tanto el valle donde se sitúa la Argamasilla, aparte de citar en él a la Argamasilla, porque el río Tirteafuera pasa por ella. Cita a Tirteafuera pueblo, pedanía de Almodóvar del Campo, como os he enseñado, y que la sitúa geográficamente de forma impecable. Muéveme para aquí, por esta zona. ¿Puedes ponerla en blanco? ¿Lo veis así bien? Bueno, vale. Imaginad, ahí está Tirteafuera, un pueblecito que no es ni pueblo, es una pedanía. Eran 4 casas. Cervantes la va a nombrar si fuera, quiero decir, si tú no la conoces, bien porque te cruzas con gente, porque conoces el río, porque te han hablado de ella o porque has estado, ¿para qué la vas a nombrar en una obra como Don Quijote? Cuando realmente cada cosa que nombras tiene un peso específico luego en la obra. Como decía, todo ello delata el conocimiento exacto de forma innegable de esta zona y por ende de Argamasilla de Calatrava, la Argamasilla del Quijote. Ejemplo de ello, pues lo que he dicho de Tirteafuera. ¿Cómo la sitúa? En la segunda parte del Quijote, en el capítulo 47, encontramos que el médico Pedro Recio dice: y soy natural de un lugar llamado... Para un segundo, porque se me vienen cosas. Soy natural de un lugar... Para los que Argamasilla de Alba dicen, es que con nosotros somos lugar nuevo y empieza la obra en un lugar de la Mancha, la palabra lugar se usaba siempre, para todo, en todas partes, para no nombrar algo y para señalar, por no decir pueblo o villa cada 2 por 3, porque tampoco era pueblo, ni era villa, eran mucho menos, con lo cual, pues un lugar. Teniendo en cuenta que el famoso, como os he dicho antes, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es un italianismo que usa, aprendido del tiempo que estuvo antes de la batalla de Lepanto en Italia. Y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que se está entre Caracuel y Almodóvar del Campo. Entre Caracuel y Almodóvar del Campo, Tirteafuera. Si no conoce esto, decidme cómo lo nombra. Y sin embargo nos referimos a Argamasilla de Alba. En fin, continúo. Y Sancho replica: Tirteafuera, lugar que está a la derecha mano, como vamos de Caracuel a Almodóvar del Campo. Como digo, todo esto solo es posible, solo se puede citar con esta precisión si transitas el camino real de la Plata y no otro camino, y por ello conoces el territorio a la perfección. Y sería, y es absurdo, que conozca a la perfección Argamasilla de Calatrava, que pase por ella y sin embargo se diga falsamente que es la de Alba la citada en el Quijote. La cual no estaba en su itinerario de trabajo ni se conocía por el nombre de Argamasilla en el momento previo a realizar su inmortal obra, en que Cervantes era recaudador. Baja la imagen, o sea, sube tú y ponme Ciudad Real, no, al revés.
un poquito más arriba, ahí, párate ahí. ¿Veis Ciudad Real? ¿Veis Miguel Turra? Pues ya lo tenéis ahí. Cuando Sancho es gobernador de la ínsula Barataria, recibe la visita de un vecino de Miguel Turra, diciéndole Sancho que conocía muy bien el lugar por estar muy cerca de su villa. Os pregunto, ¿de qué Argamasilla está más cerca Miguel Turra? La pregunta se contesta ella misma. Vamos a hablar de los molinos, que esto seguro que tiene mucha controversia. Los molinos de viento son la causa principal y no otra por la que la ruta quijotesca pasa y vaya por donde ahora está y tenga Argamasilla de Alba como centro de operaciones. En La Mancha, hasta finales del siglo XVI, lo normal y habitual era moler en molinos ibernizos o batanes, aprovechando para ello corrientes de agua de ríos caudalosos. En las relaciones topográficas de Felipe II de entre 1575 y 1579 se puede leer que las gentes de La Mancha acuden a moler a ríos de mayor caudal que los que tenían cerca, como el Guadiana, Tajo, Júcar o Segura, lo que prueba que pocos años antes de que Cervantes fuera recaudador, o no había molinos de viento en La Mancha, o de haber, sería algún ejemplar aislado, pero insuficiente para su cometido. En esas mismas relaciones topográficas encontramos que la sierra de Criptana está a falta de agua y han de ir a moler al Guadiana, Tajo o Júcar. También indica, con respecto a Argamasilla de Alba, alias Lugar Nuevo, que tiene varios molinos en el Guadiana, pero que son batanes, no de viento. En la Argamasilla de Calatrava, en esas mismas relaciones topográficas, no hace mención a los molinos, no dice si tiene o si no tiene, porque aquí ocurre un problema en aquel momento, y es que las contestaciones a esas relaciones no las hacen vecinos de la localidad, sino vecinos foráneos, con lo cual muchas respuestas son inexactas por desconocimiento de ellas. Pero sabemos que el topónimo molino en la Argamasilla aparece en antiguos caminos que llevan al río Tirteafuera, que hay una calle con el nombre Molino en el casco antiguo muy cerca del río Tirteafuera, y que en el entorno de la comarca había más molinos. Por ello, creo y afirmo que los molinos que vio Cervantes cuando era recaudador, en su inmensa mayoría eran batanes, no de viento, pero para su cometido literario le venían mucho mejor que fueran de viento, que con sus aspas asemejaban mucho mejor a gigantes moviendo grandes brazos. Puede que alguno hubiese construido, no lo pongo nunca en duda, pero de forma individual y aislado, como ya he dicho. Pero no la cantidad que reflejó en su obra, ni los que nos han llegado a nuestros días, pues es en ese momento de su trasiego recaudador cuando Felipe II dio la orden de empezar a edificarlos, justamente para subsanar lo que las relaciones topográficas denunciaban: falta de agua y ríos para moler. ¿Que Cervantes conocía la existencia de molinos de viento? No cabe ninguna duda. Bien sea porque alguno había edificado ya en la zona de La Mancha, bien por conocer los molinos de viento baleáricos en el tiempo que estuvo en el Mediterráneo, o incluso por saber lo que el Flandes español allí tenían. El caso es que para su cometido literario dijo que eran más de 30 molinos de viento, en vez de los humildes batanes que eran los que en ese momento proliferaban en La Mancha. Y ahí empezó el problema que nos llega hasta hoy. Argamasilla de Alba. Conjunción de errores. No es hasta 1531-1535 que la de Alba no se sitúa en su actual ubicación, bajo el auspicio de la Casa de Alba, dentro del campo de San Juan. Y esto es importante reseñarlo, porque es el motivo por el que la población es más conocida por Lugar Nuevo que por su propio nombre, incluso varios siglos después. Las fechas de su nueva fundación son muy próximas a la vida de Cervantes como población nueva y muy lejos de su cometido en el Camino Real de la Plata. Y ya hemos visto hace un momento un simple ejemplo de en pueblos y en zonas humildes se conoce antes a la persona por el mote y el sobrenombre que por su nombre real. Imaginaros en el siglo XVI con una población recién, entre comillas, recién inaugurada. Recordemos que Argamasilla de Calatrava es conocida en todas partes desde los siglos XII-XIII como la Argamasilla o Argamasilla, sin apellido, y que es ahora cuando hay que apellidallarla para poder distinguirlas. Por ejemplo, ponme la imagen 7, la siguiente.
Sube la imagen. Un poquito más. Un poquito más. Vale. ¿Veis aquí un año? 1696. O lo estoy releyendo. Vale. Este es un mapa que hoy en día tenemos cartografiado en el Instituto Geográfico Nacional, cualquiera lo puede ver, del Reino de Castilla la Nueva, hecho para el cardenal Celestino Sfrondiati. Le hacen un mapa enorme, ocupa toda esta mesa, ¿vale? Yo he traído solo 2 imágenes para poder abrirlas. Pásame la siguiente imagen. ¿Sube la imagen? Bien. Para. A ver si yo me sitúo primero. Campo de Cristana, Socollamos. Vete un poquito para acá. Allí tenéis Miguel Esteban, ¿lo veis? Sí. Baja un poquito más. O sea, mejor, sube la imagen. Cuando digo baja, perdóname, sube la imagen. ¿Veis allí un lugar nuevo? Sí. Bien clarito. 90 años después de escribir el Quijote. Lugar nuevo. Mapa hecho para un cardenal. Ahora, súbelo del todo. Aquí tenéis Calatrava ya. Sube un poquito más. Vale. Vale, Miguel, un poquito más, perdóname, un poquito más. Vale. Es que con los recovecos de la pared. Aquí tenemos Villamayor. Aquí está Caracuel. Tirte afuera. Sube un poco más la imagen. Y aquí está Argamasilla. Sin apellido. Pero el nombre que aparece es Argamasilla. Y allí, lugar nuevo. En el mismo mapa, 90 años después. O sea, el nombre perdura. ¿Imagináis que en la época en que Cervantes trasiega esta zona, no aquella, piensa en Argamasilla de Alba? Yo lo dejo ahí. 90 años después, me refiero a este mapa, de la aparición del Quijote en 1696, en un mapa dedicado al cardenal don Celestino Sfrondiati, del Reino de Castilla la Nueva, encontramos en el mismo mapa Argamasilla sin apellido en el campo de Calatrava y lugar nuevo en el lugar que debería estar Argamasilla de Alba. Dato este reciente a la época de Cervantes. Un poco después, un poco más de un siglo, de la aparición del Quijote, en 1730, en un mapa de Castilla, en una franja central de Castilla, Nicolás Bischer, a partir de planchas de las últimas décadas, es decir, de planchas que estarían hechas en 1670, 80, aparece igualmente en la misma posición, lugar nuevo donde debería aparecer Argamasilla de Alba y Argamasilla secas en su lugar correspondiente. De este no os he traído mapa porque cuando amplía se perdía la visión. Un siglo y medio después, ponme el siguiente mapa. Sube la imagen, baja allí y sube la imagen. Vale, párate. Ahí quieto. ¿Veis allí lugar nuevo? Allí, bien marcadito. Además, que en aquel momento lo ponen dentro de la provincia de Toledo. Sí. Y un detalle, ¿en dónde está Miguel Esteban? Sí. En el partido de... ¿Dónde lo tienes? El partido de Infantes. En el partido de Infantes. Y lo ponen en... ¿El campo de Montiel? Es que el campo de Montiel, esto es importante. El campo de Montiel, a finales del 18, lo abren hasta por aquí. Allí está Miguel Esteban. Lo abren hasta por aquí. Pero en el de antes, en el de 1696, Montiel se queda en la zona de Infantes. Esto no es, que es la época en que, 90 años después, en el que Cervantes trasiega por el Camino Real de la Plata. Y es muy importante, campo de Montiel, campo de San Juan, y ahora os explico. Esta es una imagen de 1765. Veis viendo que pasan el tiempo, los años y los siglos y se mantiene la nomenclatura. En un mapa de la Mancha del Conde de Valparaíso se puede leer lugar nuevo en verde Argamasilla de Alba y Argamasilla sin apellido. Que bueno, aquí ya sí que es... lo pone. Tenéis que creerlo. Si subes un poco más, Aldea del Rey lo tienes aquí. A ver. Villamayor, Virgen del Socorro. ¿Vuestra ermita es Virgen del Socorro también? Igual que Argamasilla de Calatrava. Aquí está Argamasilla.
¿Ustedes creen que Cervantes, al nombrar la Argamasilla en su inmortal obra, está pensando en la de Alba, la cual no es conocida por ese nombre y por donde tampoco transita para la función que tenía en aquel momento, previo al Quijote? Bueno, pues 2 siglos y medio después de la aparición del Quijote, en 1865, en el tomo de Ciudad Real de la Crónica General de España de don Cayetano Rosell, se puede leer en referencias a carreteras, la carretera que pasa por Alcázar de San Juan, Lugar Nuevo, Manzanares, bla, 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 bla. E incluso, más de 3 siglos después de la aparición del Quijote en pleno siglo XX, en mapas topográficos del Instituto Geográfico Nacional, en el término municipal de Alcázar de San Juan, aparece el camino del Lugar Nuevo, que eso lo podéis encontrar en cualquier momento. O se mantiene el sobrenombre en el imaginario popular como la Jota del Lugar Nuevo, que ellos mismos proclaman, recalcando lo asumido que tiene ser del Lugar Nuevo y que lo de Argamasilla y el Quijote es una invención relativamente reciente en el tiempo. Todo esto refuerza la consistencia y duración en el tiempo del sobrenombre de la villa y apoya más si cabe que la Argamasilla que conocía Cervantes era la de Calatrava. Ponme el anterior mapa, el de antes, y vete al fondo. Campo de Calatrava, vete para allá, o sea, muévelo hacia la izquierda, exacto. Ah, ¿no se ve? Pensaba que lo había extendido. Baja entonces, súbelo, a ver si está más abajo. Ahí lo tenéis. En 1696, mirad dónde está el campo de Montiel. ¿Es esto importante? Pues imaginad. Este es el campo histórico que Cervantes usa para despistar desde el principio. ¿Por qué digo esto? El campo de Montiel, en la época de Cervantes, está al sureste, dentro de la provincia de la actual Ciudad Real, de La Mancha de entonces, al este del campo de Calatrava y al sur del campo de San Juan, que es donde está Argamasilla de Alba, alias Lugar Nuevo, no está en el campo de Montiel. La distancia que hay del campo de Calatrava al campo de Montiel es prácticamente la misma que hay del campo de San Juan al campo de Montiel. Pero se da por hecho que como el campo de Montiel, que como es el campo de Montiel, la de Alba está más cerca, sin ser eso cierto. Y lo estáis viendo. Por otro lado, si realmente Don Quijote hubiese salido de Argamasilla de Alba, tendría que haber ido primero en dirección sur, al campo de Montiel, para inmediatamente ir al norte al campo de San Juan para enfrentarse con unos molinos de viento que prácticamente no existían, por lo ya explicado anteriormente, y para eso tiene que dar Alonso Quijano una vuelta, un rodeo inútil, yendo al sur, al campo de Montiel, para rápidamente volver al norte y enfrentarse con los molinos. Hubiera o no hubiera. No hay lógica ninguna. Por eso Cervantes lo hizo así, para despistar totalmente, aunque algunos lo tomen al pie de la letra. Por el contrario, si nuestro protagonista sale de la Argamasilla, la de Calatrava, y se dirigiera al campo de Montiel, solo ha de dirigirse hacia el este. Y lo que vería serían molinos bataneros, que sí los hay, pero que por el interés de la obra los cambia a molinos de viento, pues le viene mucho mejor para sus gigantes, a los que tienes luego que enfrentarse. Hasta aquí esa parte de conjunción de errores. Ahora vamos con Alonso Fernández de Avellaneda, buen amigo nuestro. Tras este seudónimo se esconde el verdadero y desconocido autor del tomo apócrifo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que aunque ya hay varias pistas de por dónde pueden ir los tiros de quién es realmente este señor, no se ponen de acuerdo, con lo cual tampoco para esto que estamos hablando no es de mayor interés. Y sin embargo, la paradoja está en que es el libro de cabecera de los defensores de Argamasilla de Alba, más que el propio Cervantes, ya que es Avellaneda y no Cervantes quien sitúa a Don Quijote en Argamasilla de Alba, cuando Cervantes no apellida si de Alba o de Calatrava, al no ser necesario, por lo que ya hemos explicado varias veces. La de Calatrava era la Argamasilla y la de Alba era el Lugar Nuevo. Y sin embargo, esto hizo contra toda verosimilitud que se tuviese más en cuenta una población nombrada en un falso Quijote, que ya les vale, muchos Cervantes y luego se basan en Avellaneda, que lo que en el verdadero se cita.
y resta la credibilidad a todo lo que con posterioridad se ha dado por bueno y cierto, acoplando y buscando cómo poder demostrar lo indemostrable en la de Alba, con nombres y personas que solo estaban en el imaginario de Miguel de Cervantes y que eran, además, comunes en toda la tierra manchega, no específicos de un sitio concreto. La aparición de este libro hizo que Cervantes escribiera la segunda parte del verdadero Quijote a marchas forzadas y sin tanto cuidado geográfico como en la primera parte, ya que le interesaba terminar el libro cuanto antes para publicarlo y dejar arrinconado al usurpador de su inmortal obra. Por ello, aleja a Don Quijote hacia el norte, en contraposición del Quijote de Avellaneda. Ahora vamos con la otra causa principal por el cual, y para mí la que más peso tiene, por el cual Argamasilla de Alba es el centro neurálgico de todo. El mapa de don Manuel Antonio Rodríguez y Tomás López, geógrafos y cartógrafos reales de la corte de Carlos III en 1780. Este es el motivo y la causa por el que la ruta cervantina vaya hoy por el entorno de Argamasilla de Alba y que ésta sea considerada la Argamasilla del Quijote cuando no es así. Estos dos, geógrafo y cartógrafo de la Real Academia de la Historia de la corte del rey Carlos III, en 1780 realizaron un supuesto o posible itinerario literario de las aventuras de Don Quijote, pero para ello se basaron en el falso Quijote de Avellaneda, en vez de en el verdadero de Cervantes, y situaron a Argamasilla de Alba como patria chica del personaje. A esto hay que añadirle, como causa de peso en ese momento, que en 1780, cerca de Argamasilla de Alba, sí había ya molinos de viento, ya había pasado casi 2 siglos construyendo, y justo por eso, por proximidad a los molinos en esas fechas, situaron la ruta allí, olvidando por completo el campo de Calatrava y el valle de Alcudia, por donde realmente Cervantes transitaba y ocurre buena parte de sus aventuras. Si unimos todo esto, Avellaneda, los molinos, Campo de Montiel y el mapa de los académicos, hizo que se ubicara todo en torno a Argamasilla de Alba, cuando Cervantes realmente se refería a la la Argamasilla del campo de Calatrava en el Camino Real de la Plata, no al lugar nuevo. ¿Hablamos de la cueva de Medrano? Sí, dale. La cueva de Medrano en Argamasilla de Alba es el paradigma de cómo crear una prueba para que se acomode y dé verosimilitud a lo que no la tiene y que trasciende y se acepte como verdadero. La cueva de Medrano, para Argamasilla de Alba, es el Sanctus Sanctorum del nacimiento del Quijote y el lugar cuasi sagrado para todo turista cervantino que pase por allí. Porque para los de Alba es el lugar donde se ideó y empezó a escribir el Quijote, por estar, según ellos, Cervantes allí preso. Ya hemos explicado si podía estar preso allí o no podía estar. Y en una cueva, siendo recaudador de la corte. Sin embargo, siento decirles, a los que todavía tengan dudas, que todo es falso. Primero, porque no se sabe con exactitud dónde empezó el texto, aunque hay consenso en que lo empezó estando preso. De ser así, la cárcel de Sevilla, por razones obvias, se lleva todo el peso. Segundo, porque Argamasilla de Alba, en las fechas que Cervantes es recaudador y tiene problemas con la justicia, no tiene cárcel, ni lugar donde tener retenido a alguien, como así lo atestiguan las propias relaciones topográficas de Felipe II, donde indican que en esa villa los presos tienen que ir al Alcázar de San Juan. Ahora me colocas en una cueva a un preso, que además es un preso real, es un preso de alto, diríamos hoy, alto standing, y me lo colocas metido en una cueva, en un sitio en el que el camino no me lleva, solo doy un rodeo y paso allí una noche. En fin, no sé, es que se cae todo por su propio peso. Tercero, Cervantes trabaja para la corona, como estoy diciendo, era recaudador real y no podía estar preso en cualquier lugar, y mucho menos en una cueva. Eso era impensable para la época. Y por último, y no menos importante, en aquel momento Cervantes no transita la zona de Argamasilla de Alba, como ya hemos explicado muchas veces, sino el Camino Real de la Plata, y más estando preso y viniendo de Sevilla y teniendo que subir a Madrid. ¿Para qué iba a desviarse hasta Argamasilla de Alba, que no era la vía a seguir y que está lejísimo del Camino Real de la Plata? No tiene sentido. Sin embargo, la Argamasilla sí está en el Camino Real y sí tenía donde tener preso a alguien, aunque fuera por una noche,
alguien de su rango. Tenía tanto pósito y calabozo el ayuntamiento como casas palacios de la Inquisición, aunque su cargo no fuera inquisitorial. Pero tenían dónde, llegado el caso. Ahora os voy a contar algo que a lo mejor no sabéis. Y si lo sabéis, me lo decís. Para terminar ya, no os canso más. Pero a mí me parece fundamental. Más todavía que todo lo que he dicho. El final de la segunda parte. Si todo lo dicho hasta ahora no fuera suficiente o no convence a algunos, la ratificación a todo lo que he explicado la encontramos en el capítulo final de la segunda parte. Casualmente, al final de ambas partes se pone de manifiesto que la villa de nuestro protagonista es la Argamasilla de Calatrava. Ponme el mapa topográfico, que creo que es la 6. Y ponme la imagen donde se ve el campo de Calatrava. Un poquito más, un poquito más, un poco más, más. Échala un poquito hacia allá. No, tú. Ahí me vale. Casualmente decía, al final de ambas partes se pone de manifiesto que la villa de nuestro protagonista es la Argamasilla de Calatrava. ¿Por qué digo esto? Pues al final de la primera parte ya lo sabemos. La Argamasilla la nombra como que es la patria de Don Quijote. En el último capítulo, cuando Don Quijote regresa a su villa, y así lo indica Cervantes, viniendo como venía desde el norte, lo mandó al norte de España, se sube a un montículo desde el cual divisa todo su pueblo y da gracias a Dios por volver a verlo, ¿verdad? Pues bien, no existe montículo alguno, se llegue por donde se llegue a subirse y divisar su pueblo en el entorno de la Masilla de Ava, lugar nuevo. Si Cervantes hubiese querido situar allí la villa de su protagonista. Sin embargo, si vienes del norte, por el camino real, que es la línea verde, si vienes del norte como venía Don Quijote y vienes por el camino real de la Plata, que era el que venía del norte, pues no había otro. Sí existe ese montículo, muy próximo al camino real, y se llama Cabeza Parda. ¿Veis ahí que pone CP? CP. Sube un poquito. Mirad dónde está Argamasilla. Esto es la Laguna Blanca, es un mar volcánico. CP, Cabeza Parda, es un montículo volcánico. Hay 3 puntos volcánicos y un mar. Hay 4 puntos volcánicos juntos, pero no es un volcán altísimo, está ya muy rebajado, puede subir con cierta facilidad, pero desde él, próximo al camino real, si te subes, ves toda Argamasilla, toda. Cabeza Parda, desde donde subiendo a la cima se divisa todo el pueblo, su pueblo, la Argamasilla. Más claro imposible. La Argamasilla de los académicos a los que Cervantes hace vecinos de Alonso Quijano es Argamasilla de Calatrava, hoy y entonces la Argamasilla, sin ninguna duda. Y no me he inventado nada, no me he sacado nada de la manga, ni he rebuscado. Simple lógica, sentido común y ceñirme a los hechos históricos, que ese es el problema. Ceñirte al momento histórico en que ocurren las cosas y qué existe en ese momento. Todo lo demás, pues es acondicionar, es forzar y acondicionar pruebas y lugares donde no los hay. Simplemente, independientemente de que la Cueva Medrano, llamémosle como queramos, vamos a poner que existía. ¿Te vas a desviar de aquí a allí cuando vienes de Sevilla con un preso al que van a juzgar, que tiene que traer y pagar impuestos? ¿Te vas a ir a la Masilla de Alba para luego ir a Toledo? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ni aun a la fuerza. Ni en la actualidad, obvio. Ni en la actualidad, pues imaginad entonces, con los lentos que eran los caminos, las carretas, en fin, impensable. Y sin embargo, es la Cueva de Medrano donde dicen que ellos se idean, porque dicen que estuvo preso allí. Pero ¿por qué todo eso? Para acondicionar
que los académicos de Carlos III hicieron una ruta basándose en el Quijote de Avellaneda y poniendo Argamasilla de Alba. Entonces hay que buscar pruebas para que esto salga adelante. Si no, ¿de qué nos sirve? Pero también os digo, tan mal está los que se han aprovechado hasta ahora, mal, entre comillas. Nadie les va a quitar, porque han puesto mucho empeño y porque además en el siglo XIX y buena parte del XX muchos literatos fueron allí porque aquella es la cueva de Cervantes. Y eso ya le dio el peso para que todo se acoplara después, empezando por la Junta de Comunidades, Diputaciones, bla, 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 bla. Pero, sí, pero también tiene mucha culpa los que no la han defendido. Mucha, por no decir toda. Porque si hubieran hecho fuerza, pero claro, ya hay que saber esto. Ojo, que esto no es archivística, no está en ningún... que es leer. Es obvio. Entonces, como decía Blas de Lezo, no es tan peligroso no defenderte de los que te atacan, sino no defender lo propio tuyo. Si alguna pregunta tenéis... Sí, Juan Carlos, yo creo que has dado en el clavo cuando dices el error que cometen los ilustrados, ¿no? ¿Verdad? Claro. El que viene a raíz de ahí. Sí, cuando Tomás López va a hacer el plano con toda la información y sobre el trabajo de campo de Hermosilla, ¿no? ¿Verdad? Se juntan dos cosas. Sí. Que Argamasilla de Alba la nombra Avellaneda y además dice, y los molinos. No, pero es que dice además que, porque el texto lo pusimos ayer, dice... El texto de Avellaneda lo proyectamos ayer y dice la Argamasilla cercana al Toboso, junto al Toboso. Entonces ellos dijeron, esta, la más cercana al Toboso, midieron y dijeron, claro, esta es. Pero ojo, pero usaron la palabra Argamasilla, que esa jamás se ha usado para la de Alba, sino para la de Calatrava. De hecho no usaron ni esa, la Argemesilla, porque venía del aragonés, ¿verdad? Efectivamente. ¿No? Ya lo sabes. Entonces, claro, dijeron la de la Mancha, pues la más cercana al Toboso, pues tiene que ser esta. Y aquí nos inventamos la ruta, aquí ponemos si va a ver, la clave para los académicos, bajo mi punto de vista, los molinos. De no haber habido molinos construidos cerca de esa Argamasilla, se hubieran replanteado otra historia. Pero en el momento en que ellos hacen la ruta, ya hay un montón de molinos en Cristana, en Consuegra, y eso, para la aventura de los molinos, que es muy próxima a la salida, les cuadra. Totalmente. Pero también cometen el fallo, porque cuando trazan, y lo vimos ayer sobre el plano de Tomás López, cuando trazan esa ruta de Argamasilla de Alba a Puerto Lápice, te pone la aventura de los molinos donde había batanes. Y estaba prohibido por el prior de la Orden de San Juan. O sea que también cometen ese fallo. Y no sería Puerto Lápice la primera venta, sino que sería o venta a Torres o venta de Perabaz y yendo al norte. O cualquiera de las que había en esta dirección si vas a Montiel, que va en aquella dirección. Pero como la ponen Argamasilla de Alba, pues Puerto Lápice. Que tampoco le encuentro el sentido, porque va a Montiel, Puerto Lápice está casi en San Juan, para luego subir. Porque el Montiel del siglo XVIII, casi XIX, la jurisdicción la abren, la suben, pero en el 17 y 16 está en la zona de Infantes, Campo de Calatrava y San Juan, delimitado. Y a la derecha, o sea, más al este, Santiago. De hecho, Montiel es Santiago. Sí, está claro. Y hemos encontrado los acuerdos de Priorato de Uclés con Montiel. Todo acuerdo de pastos. Y se reunían en Campo de Cristana, ¿verdad? Los dos. Y si de Argamasilla de Alba dependiera, se hacían de Montiel y de Santiago en vez de San Juan, que es al campo que pertenecían desde el siglo XIII, que era su ubicación primigenia en el Peñarroya. Sí, ayer lo comentamos, que incluso el alcalde de Argamasilla de Alba, el famoso Antequera, ¿verdad?, forma la historia, sí, que ha llegado otro bulo, que las tropas de Miguel Esteban y del Toboso y tal participaron en la toma de Peñarroya. Tropas de Miguel Esteban. Y esa placa está todavía allí. La puedes ver, si vas a ver la Virgen de Peñarroya en el castillo, esa placa está allí. Sí. Porque vaya al castillo, a ver si va a ir a Argamasilla, va a equivocar. Sí. Va a ir al lugar nuevo y la va a liar. Pues allí está la placa todavía. Ya la lié hace 20 años. Sí, bueno, y además intenta conectar con la historia del Toboso. Dice que esa hermandad de Peñarroya ya existía en el Toboso desde... Bueno, una historia, todo construido, pues, es que en el romanticismo. Ahí voy, es lo que estoy diciendo. Es acoplar una serie de pruebas, falseando, forzando, haciendo ver cosas que no son. Pero ¿qué ocurre?
Lo mismo que con la leyenda negra, y perdonadme que repita, pero es que es clavado. La leyenda negra y el tema Argamasilla de Alba y el entorno funciona por la ignorancia general y popular. Y asumen que es cierto porque no se ponen ni a investigar ni a comprobar. Y cuando además tú les llevas la contraria y se lo demuestras, te insultan. Enseguida entran en plan violento. ¿Por qué? Porque le estás quitando sus creencias, que son una pura mentira. Aunque se las demuestres, les da igual. Así es, así es. ¿Tú te has sentido, Juan Carlos, rechazado de tu ponencia en Infantes? No, la palabra no es rechazado, es apartado. Eso, apartado. Sí. Desde tu ponencia en Infantes 1999, con estas datos... Básicamente lo mismo. Sí, y tú has visto que no... Una especie de veto, ¿no? Como el que sufre Francisco Escudero en ciertas... A ver, pero ¿sabes por qué? Porque los que se tienen que poner a favor no lo hacen, y claro, los que están en contra, cuanto más callado esté, mejor. Me acobardan, a mí personalmente me acobardan. Me tiene que callar. En noviembre voy a Argamasilla, cuidado. ¿De Alba? De Alba. ¿Necesitas ayuda? Pues a lo mejor. No te creas que no. Bueno, aquí me lleva el compañero de clase que lo veo que está reciote. Y entonces, A ver, estás de buen año, como decimos ahí en el pueblo. Y entonces, pues, vamos. cuando he hablado con alguno... Pero no, lo que te iba a comentar, no, ya un poco ya en serio. Era lo de el tema de los molinos, el tema de los molinos de viento. Es además ahora cuando lo hable ahora yo a las 7, ¿no? Es a las 7, ¿no? Sí, es a las 7, ¿no? Pues vamos a tener una sobremesa comiendo que no veas. Entonces, el tema es de que es en Infantes, en Villanueva de los Infantes ahora mismo, que se está comiendo Argamasilla, cuidado. Argamasilla de Alba, se la está comiendo. Con este tema del lugar de la Mancha. Es el caballo de batalla. De hecho, bueno, es lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, hay un artículo bastante, yo diría injurioso, ¿no? Contra toda la teoría esta de Miguel Esteban, ¿no? Y una de las cosas que se carga son los molinos. Lo primero que hay que apartar son los molinos, es decir, porque claro, no les cuadra, ¿no? Entonces dicen, lo primero es que eso de los molinos es inventado, es que no sé qué, no sé cuánto. Lo primero también que, por ejemplo, César Brandariz, ¿sabes? Que es el de la ruta de Zamora, pues lo primero que se tiene que cargar también, se carga también lo de que aquí no había lobos, y lo primero que se carga los molinos. Sí que había molinos. Claro que había molinos, pero muy pocos. No, pero no, había 30 40. De todas formas, Entonces, el tema está cuando estudias historia, cuando la intentas explicar, incluso cuando eres guía turístico, como yo muchas veces, y tienes que intentar que la gente vea lo que ya no existe, porque enseñar lo que tienes delante es fácil, lo hace cualquiera. Entonces para eso necesitas empatía histórica. Empatía histórica, es decir, ponerte no solamente en la situación sino en el momento en que ocurren los hechos, no desde tu perspectiva de hoy. Desde tu perspectiva de hoy, Argamasilla de Alba está relativamente cerca en coche, llegas en nada que ver con la realidad del 16-17. O, si me apuras, los molinos. Por eso también tener empatía histórica con la psicología de quien escribe la obra, qué momento está pasando, qué sufrimiento tiene por conseguir dinero y empezar a publicar, y por qué al principio lo hace de un modo y luego lo hace de otro, eso hay que tenerlo en cuenta. Todo lo demás es acondicionar pruebas, muy entre comillas, para yo llevar razón. Sí. Me hubiera gustado que hubieras escuchado a José Ramón ayer, ¿no? Hubieras tenido que estar un buen rato porque José Ramón, claro, no estuvo aquí hasta, vamos, se nos enfrió la cena, vamos, enfrió total, con el frío que hace. Y resulta que no, en eso estamos, y no te lo he dicho, pero estamos completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo porque evidentemente, de hecho, ahí están las jornadas, ¿no? Que se llaman de leyendas cervantinas, porque realmente es que el fundamento es lo que acabas de decir tú, es decir, que resulta cómo lo tienen todo este tipo de teorías, este tipo de bulos, ¿no? Ganado todo, pues porque la gente normal no lee. Entonces, claro, no lee. Y asume. Y si mi alcalde lo dice, y si aquí ha venido fulanito, aquel escritor famoso, y si la tradición... Mire, yo cuando he hablado con alguno de ellos, cuando he estado en algún otro congreso y puedes hablar. En Alcázar no te dejan. Sí te dejan. En Alcázar no te A dejan. ver, te dejan en todas partes. Otra es cómo te hablen después. Pero dejarte te dejan. A ver,
no los puedes sacar de una frase. Pero dice la tradición, y si la tradición dice, ¿quién va a cambiar ahora la tradición? Es decir, la historia mal contada que nos han hecho creer todos, y que aunque tú me digas que no, esto ya no hay quien lo cambie. Básicamente lo que te vienen a decir. No, pero yo sabes que la pregunta que te iba a hacer no es tanto eso, es porque cuando he venido he visto, has hablado de los galeotes, ¿sabes? No sé si lo sabía porque no lo has comentado. Hay todas las historias que aparecen al final, ya sabéis que lo llaman las historias interpoladas, ¿no? Del primer Quijote, ¿no? Entonces son 4 o 5, ¿no? Vamos, y es donde entra el cautivo, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, claro, hay una resistencia, realmente, pero ya te estoy hablando de los profesionales, ¿no? Los profesionales son una resistencia muy grande a admitir realidades, ¿no? Realidad. Pero hay una teoría, o sea, porque evidentemente sabes el viaje de San Juan de la Cruz, ¿no? Ya sabes también, otros episodios que aparecen ahí, también tienen teorías que dicen que son reales, ¿no? Que están basados en la realidad, y yo me las creo, ¿no? Y hay una sobre los galeotes. Hay una muy curiosa, que es de un americano, yo creo que hasta está colgada en internet, posiblemente esté en inglés. No me acuerdo ya porque hace muchos años ya que lo leí, pero sí me acuerdo más o menos someramente de qué va. Es la de Miguel Alemán, la de José Ramón Miguel. O sea, dice que los galeotes están basados en la comisión que hizo Miguel Alemán, el autor del Guzmán de Alfarache, que es también parte de base, ¿no?, de la picaresca que hay en el Quijote y en otras obras de Cervantes, porque Mateo Alemán hizo una comisión con los galeotes, ¿no?, que es donde dice este autor americano que se basa, que compone todo el documento. ¿En dónde? ¿Dónde, Juan Carlos? En las minas de Almadén. Es que es donde iban siempre. Los galeotes... las minas de Almadén, os cuento. ¿Y por qué a las minas de Almadén y no a otra mina? Porque aquello era veneno. Lo sabemos hoy, y ellos tontos no eran. Allí iban los presos que ya estaban desahuciados de cualquier otra cosa, eran carne de cañón de galeras, o sea que imaginaros, iban a morir en batalla casi seguro, con lo cual les daba lo mismo. Así es que mientras no había donde meterlos en galeras, a las minas de Almadén que ayudaran a picar, y que a los no muchos años habían muerto de tuberculosis, de sífilis, de 50 cosas. Y era eso, era por eso, no las mandaban a otra mina cualquiera, porque lo que querían era quitarse gente del medio, básicamente. Sí, quería comentar que todo el rato se está discutiendo en torno a la verosimilitud, ¿no?, de esta obra literaria, y entonces quizá para... No, discúlpeme que le interrumpa, no estamos discutiendo la verosimilitud del Quijote. El Quijote no es verosímil per se, es una obra literaria, sino si la argamasilla que se nombra el Quijote, la de Calatrava, sí, la de Alba. Pero también estamos intentando encontrar que las referencias geográficas o históricas sean verosímiles, sean creíbles, él va creando un marco, Cervantes, en la primera para parte situar, bueno, en general, en la segunda parte no, para situar pues en un marco, como digo, bueno, pues la primera parte. Y entonces yo lo que noto, por ejemplo, en toda tu exposición, que ha sido muy coherente y suena muy verosímil todo lo que estás diciendo geográficamente, pero por ejemplo hay un aspecto que sería la distancia respecto al toboso. Bueno, te tengo que decir que soy toboseño, entonces tengo un poco de deformación. ¿Cómo explicarías tú la distancia de la argamasilla respecto al toboso? A ver, nos tenemos que ceñir a lo más importante. ¿A qué se dedica Cervantes? ¿Qué función tiene y qué camino usa? Los vehículos. Los vehículos es lo de menos. Usa el Camino Real de la Plata, primero Toledo-Córdoba y luego Sevilla-Toledo-Madrid. No usa otro. Mientras tiene esa función, en cualquier otro momento de su vida, seguro usa otro camino. Pero en el momento que es previo a escribir el Quijote, usa ese. Todas las poblaciones que están relativamente cerca al Camino Real, no solo en el propio camino, sino cerca, porque él se cruza con gente, habla con unos, con otros, y porque él conoce el entorno toboso, Esquivias, conoce esta zona. Entonces, la relación, no es que la relación sea de argamasilla, qué distancia hay con el toboso, no es esa. Hay que tener claro que la argamasilla a la que se refiere es la de Calatrava, no ya es lógica, es que no puede ser otra. Es que la de Alba está lejísimos de su cometido Camino Real, que eso es muy importante, y ni siquiera se llama argamasilla. Oficialmente sí, extraoficialmente no.
Entonces, todo lo demás, cuando empieza la obra, sí intenta andar con esos subterfugios de no doy pistas. Una vez terminada y presentada, aparece Avellaneda y ahí se le cruzan los cables. ¿Por qué? Por su propio honor literario, de que ha usurpado su propia obra y está usando su beneficio para sacar él tajada, nunca mejor dicho. Y entonces él hace la segunda parte ya a degüello. Y ahí ya sí que ya no tiene mucho control en despistar. Y lo que nombra, no me lo invento, no es una función literaria que él hace para despistar. Tú no puedes despistar si dices que Tirte Afuera está entre Caracuel y Almodóvar. No estás despistando, estás diciendo una realidad. Y eso solo lo puedes decir si conoces esto. Es imposible inventarte lo que no conoces. Todo lo demás son argumentos. A ver, yo, un poco andando en su argumento, yo creo que son compatibles. Sí que es cierto que tanto el fin de la primera parte como el que dices, todo da pie a que la argamasilla de Calatrava es la argamasilla y que la otra es inventada. Eso no es incompatible con lo que está diciendo él de las distancias. Yo creo que el libro, por ejemplo, los 8 primeros capítulos, si pudieron formar parte de otra estructura inicial y que cuando se va desarrollando ya hace vida en el camino Toledo-Sevilla. Es lo que estoy diciendo. Claro, pero pueden ser compatibles. Sí. Claro que puede no ser. Toda la acción se va a desarrollar al 100% en un. No digo eso, por supuesto. Pues, tened en cuenta, sube y baja, sube y baja. Pero cuando marca, no solo marca el Toboso, sino el primero que se encuentra es Quintanar de la Orden. Claro, vamos a ver. Ahí veo yo que. Pero no desconecta con esto, simplemente son conforme el libro avanza. Pero ¿qué poblaciones nombra? Las próximas al Camino Real de la Plata, todo el tiempo, que es a lo que me estoy refiriendo. Pero creo que el principio, el Toboso y tal, es más bien el Toledo-Murcia, lo que se ve ahí. Vamos a ver, En esa parte escúchame, concreta. que coincida, que por ahí pasa el camino Toledo-Murcia, que él conoce de cuando viene después del Lepanto de preso y lo usa, y que conozca esa zona. Por eso no implica que su labor recaudatoria previo y que le da todos los nombres tenga que ver el otro. Pero es lo que he dicho, en mis argumentos, que claro que conoce más caminos Claro, reales. puedo haber escrito un relato inicial basado en una cosa y haber desarrollado, conforme desarrollado el A libro, ver, si el nos que coge ceñimos, el peso grande, a ver, si nos Argamasilla. ceñimos a que la Argamasilla, sin poner apellido, es el lugar de Alonso Quijano, y que luego te encuentras en la segunda parte una geografía exacta de esa zona, que tienes a una argamasilla de Alba alejada por completo, que ni siquiera se llama argamasilla de Alba, eso no implica que cuando él hace camino, igual que sube hasta Barcelona, igual que sube hasta otra zona, también conozca, obviamente, porque él es de la zona, Sí, lo él que es de, pasa- aquí, de por aquí. Pero la paradoja es que es justo el inicio. Claro, porque despista. A ver, no cabe en la cabeza que tú salgas de Argamasilla de Calatrava y te estés ya en el Toboso, no. Ahí es donde está despistando. Al poco sale en Montiel, al poco se enfrenta con Molinos, exista o no exista en el campo de San Juan, no en Montiel. Ahí es donde estamos despistando en esa primera parte. Pero si nos ceñimos a qué argamasilla es la que aparece, está claro. En eso coincido. Pues En lo es que de eso, es de eso de lo que va la charla y de eliminar a la otra. No eliminarla por rencor, no, ni porque se haya aprovechado, no. Es porque no puede ser. Sí, pero... No, de verdad, Juan Carlos, no, porque si ya sabes cómo estuvimos hablando y tal, no te enfades por lo que te diga, pero es que tenemos hasta Juan Aldudo, el vecino Que no, de Quintanar, que no lo me tenemos en el archivo parroquial del Toboso. Pero que no me enfado. 1571. Pero si es que... O sea, es decir que... Pero que él conoce no esta es, zona. No es solamente... O sea, es decir, si tú tuvieras en Argamasilla de Calatrava el Juan Aldudo que tienen aquí del Toboso, dirías, ostras, pueda... A ver, es decir, si tenemos una Dulcinea que es del Toboso... ¿Sabes cuántos molinos tenía, por ejemplo, en 1581, 1583, cuántos molinos de viento tenía el Toboso? Sí. 16. Pero es que a partir de las más relaciones privados de de Quintana. 1575 Entonces, claro. es cuando Felipe II da la orden de construirlos. Pero No. Están desde 1542. bueno, independiente... Entonces, no. Sí que sí. Entonces, claro, y hay un ataque. Toma. A ver, pero que yo no estoy... Él se refiere, vamos a ver. Que yo no me estoy negando a, ni mucho menos. No, claro que conoce todo este entorno. Nuestra teoría, claro, Cervantes, como ya te comenté, tenemos acotado que cuando vuelve de su misión secreta en Orán y recibe otros 50 ducados de oro en el puerto de Cartagena, a la vuelta tiene que volver a llevar la información secreta a Eraso, ¿no? Está en Tomar
y toma el camino real otra vez de Cartagena a Toledo y luego por la Extremadura hasta llegar a tomar el norte de Lisboa. Es el recorrido inverso al Persiles. O sea, el Persiles desembarcan en Lisboa y harán lo contrario. Y van a aparecer todas las poblaciones. Claro, nuestra teoría es que estos primeros 8 capítulos, la acción está centrada aquí porque conoce esos molinos, él ha atravesado el Toboso como lugar de posible pernoctación, Miguel Esteban, el siguiente atraviesa el puente sobre Cihuela, luego aparece Tembleque, que es donde vas a segar Sancho, etcétera. El rico Juan de Aldudo, el primer villano con el que se encuentra, aparece enseguida. El primer enfrentamiento que tiene con él posiblemente es un rico ganadero de Quintanar de la Orden, donde pastan Pero todo sus ganados en la Orden. Todo esto que me cuentas Sí. ratifica lo que yo digo, quiero decir. Sí, sí, está claro. Es compatible. Estamos diciendo que es compatible. Es compatible. Claro que es compatible. Cuando el cura dice que por la mitad de mi pueblo has de pasar para tomar la derrota de Cartagena, se está refiriendo al camino real que atraviesa Miguel Esteban, que atraviesa el Toboso, que él había conocido en 1581, lo tenía grabado. Cuando ve a los mercaderes que van desde Toledo a Murcia a comprar seda, cuando va a resultar apaleado, esos mercaderes eran reales, que tenían que ir de Toledo a Murcia porque por orden de Felipe II los murcianos y valencianos no podían llevar la seda a Toledo por una orden real. Sancho conoce... Recordad también que acabo de decir que Argamasilla de Calatrava, justo sobre todo en la segunda mitad del 16, cuadruplica la población. Sí, gracias justo a las blondas. A las blondas, a los paños negros para la corte y uso de sedas. Quiero decir, sí. Puede ser a Murcia o puede ser también por el camino real. Sí, bueno, pero lo dice Sí, lo dice que perfectamente. van a Murcia en cualquier caso es compatible todo. En esta primera parte. Y luego, claro, la cercanía con lo que dice el concejal Eugenio, decir, oye, decir que conoce a Corchuelo, al padre de Aldonza Lorenzo, de un lugar muy cercano al suyo. Claro, esa compatibilidad en el siglo XVI, pensar que una novia de la que hubo tiempo que estuve enamorado, que sea de Infantes o que No sea... llamaba puntillas. o incluso que sea, mira, de la cercana Argamasilla de Alba. Es imposible. Es imposible. Pues eso. No necesitaba puntillas. Ahora, luego la acción... Puntillas la acción al final, con N. la acción al final de la primera parte, claro que es Argamasilla de Calatrava. Yo tengo claro que los académicos son de allí. Y es una crítica. Y luego en la segunda parte lo define ya cuando te afuera Miguel Turra, pues ya apaga y vámonos, diríamos, ¿no? Es así. Pero yo creo que nosotros estamos convencidos por la argumentación que hemos encontrado. Es que una cosa no quita la otra. No, es que son compatibles. De hecho... Lo que yo no veo es que nunca jamás Cervantes estuviera en Argamasilla de Alba. Pero físicamente él, ¿para qué? Ni estaba cerca de su misión como comisario, ni estaba cerca de su misión en Orán secreta. No está atravesado por ningún camino real. Y ya te digo yo, que conociendo a Cervantes, socarrón y sarcástico como ninguno, no hubiera dicho Argamasilla de Alba, hubiera dicho Lugar Nuevo. Seguro. En eso estamos de acuerdo. Pues ya está. A comer. Bueno, Juan Carlos, queremos que os haya gustado. Queremos, en primer lugar, darte las gracias por tu intervención. Nos has aportado muchísima información, pues que, hombre, los que están más puestos, pues conocen y tal. Nosotros lo desconocíamos por completo, no somos especialistas en Cervantes ni en el Quijote, y queremos agradecer pues esa luz que has compartido aquí con nosotros hoy. Hemos conocido un lugar nuevo que no es Argamasilla de Alba, sino un lugar nuevo que es la Argamasilla, que yo personalmente no conocía, con los detalles históricos que tú nos has aportado y que me ha encantado. Y queremos pues hacerte entrega como agradecimiento pues de este Hidalgo Acuña que nosotros queremos y vamos a defender como nuestro Alonso Quijano. Y sácalo si quieres.
Ahí lo tienes. Y también pues este maletín de vinos de aquí de la tierra. Nosotros no éramos de la puntilla, pero somos del vino. Así que muchas gracias, Juan Carlos, aquí tienes tu casa y contamos contigo pues para lo que haga falta. Muchas gracias. En el proyecto del futuro centro de documentación en esta casa, toda esa información tiene que estar recogida aquí. La gente lo tiene que conocer. Es que estamos para que lo conozcan. Esto no se debe ocultar.